cierres tus ojos y podamos por un instante considerar cuán grande es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Señor, cuán inmenso es Él, que está en control de todas las cosas, absolutamente todas las cosas. Él está en control de todo. Y esa es nuestra paz. Es nuestra paz por sobre todo, que Él es grande en amor y misericordia y está en control de absolutamente toda circunstancia. Por eso te damos gracias, Señor. Te cantamos con todo nuestro corazón y te invito a que levantes tus manos ahí en tu hogar, con tu familia, y le digas al Señor: Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios, Santo Dios, Señor Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias, muchas gracias, Señor. Muy buenas noches, hermanos, espero estén bien. Qué gusto Muchas gracias, Señor. poder vernos una vez más en nuestra clase del Instituto Bíblico en temas controversiales en la iglesia. Y estamos muy contentos de nuevamente estar ahí en sus casas, en algunos probablemente en su teléfono, en su computador, en su pantalla. Pero lo importante es que estamos dedicando un tiempo para estudiar de la palabra de Dios y seguir adelante siendo y haciendo iglesia a pesar de todo lo que está ocurriendo. Vivimos y estamos inmersos en un tiempo bastante difícil, ¿verdad? Complejo, donde vemos las cosas y hay mucha oposición, hay mucha adversidad a nivel global, social, pero asimismo vemos una enorme gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas, donde Él nos llama a buscarle, a conocerle más y a dedicar tiempo en nuestras vidas, no tan solo por causa y efecto de una pandemia, sino en reaccionar y volvernos al Señor en todas las áreas de nuestra vida, dándole tiempo y en verdad buscándole como Él merece que lo hagamos. Así que estoy muy contento de que estemos juntos un día más. Espero que ya tenga ahí su cuaderno, su Biblia, sus lápices y podamos juntos estudiar de la palabra de Dios. Yo le invito a que antes que comencemos podamos hacer una oración y podamos dedicar este tiempo al Señor con todo nuestro ser. Así que vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos ahí en su casita. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por tu amor, tu enorme misericordia, tu bondad, de permitirnos, Señor, que a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo en nosotros podamos conocer más de ti, podamos, Señor, clarificar dudas, podamos, Señor, aclarar conceptos, ideas erróneas, conductas, Señor, cristianas, doctrinas que hemos vivido, que hemos, Señor, practicado, que están en el error y por eso nos hemos arrepentido ya muchas semanas. Y hoy, Señor, nuevamente queremos decirte que tenemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestros ojos abiertos, Señor, a lo que tu palabra nos quiere enseñar, para que podamos en verdad, Señor, ser hijos tuyos, no tan solo que creen en ti, sino que te conocen, Señor, que conocemos de tu palabra y que creemos lo que tu palabra dice y vivimos lo que tu palabra enseña. Te damos gracias con todo el corazón. A través de Jesús te pido por mis hermanos que están en casa, cada uno de ellos, algunos con sus familias, otros solitos, ahí, Señor, escuchando este tema, que en verdad tu Espíritu Santo sea quien abra nuestro entendimiento y nos ministre, Señor, esta noche. A través de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema que vamos a estudiar es el siguiente. Ponga atención. ¡Wow! ¿Cómo ven? En verdad hoy es un tema bastante contingente en muchos aspectos. Y bueno, vemos hoy en muchas iglesias una fascinación por lo oculto, ¿verdad? Hoy en internet puedes
encontrar libros que te indican desde la guerra espiritual hasta la liberación, los pasos que debes de seguir, y hay en verdad una sobreinformación al respecto, la que puede ser en verdad para nosotros los cristianos incluso muy peligrosa y en extremo es controversial hoy en nuestros días. Vemos en muchos cristianos cómo se han sobreinvolucrado en el tema, donde incluso se han generado dos extremos firmes, ¿no? Uno de ellos es que demonizan todo y ven demonios en todo lugar, ¿verdad? Y en cualquier cosa todo lo demonizan. Y está el otro extremo que son escépticos, que no creen en absolutamente nada. Y sin lugar a dudas, estos dos extremos que mencioné no son bíblicos, en lo absoluto. Otro aspecto importante es que no tenemos mucha información bíblica al respecto como para tener tanta información de guerra espiritual, como para tener tanta información de un mundo espiritual y de Satanás. Y es hoy donde queremos de algún modo equilibrar esto, hacer una interpretación lo más correcto posible de lo que Dios nos habla respecto al mundo espiritual, respecto a la guerra espiritual en sí misma. Ahora, la Biblia nos advierte de la realidad del mundo espiritual, y esto es algo cierto, innegable. Efesios 6, vamos a leer Efesios 6 del 10 al 12 y ahí vamos a aclarar las dudas al respecto y vamos a profundizar un poco en el texto. Efesios 6, 10 al 12. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo primero que nos dice la palabra es respecto a la realidad del mundo espiritual. Hay innumerables huestes de poder y una jerarquía clara en el reino de Satanás. Y quiero simplemente que usted entienda esto del reino de Satanás no como un lugar físico, sino como un sistema espiritual, ¿ok? Para que eso esté claro. Satanás no tiene un reino físico. Satanás simplemente tiene una jerarquía y a eso se le puede denominar el reino de Satanás por estas jerarquías a las cuales él controla y de algún modo él dirige. Y ahora vamos a ir profundizando en eso. Ahora, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, esto quiere decir lo siguiente: no está hablando de una batalla literal, es una lucha a nivel humano. Lo explico. Y como estamos introduciendo al tema, voy a hacer una explicación muy simple. Luego, cuando profundicemos respecto al tema, esto se va a clarificar, pero quiero dar un ejemplo muy simple para poder asentar la base. Cuando escuchas, por ejemplo, en internet o en televisión, alguna falsa doctrina, ¿qué ocurre en tu interior? ¿Estás tranquilo? ¿O hay alguna lucha? ¿Verdad que combatimos con esa falsa doctrina en nuestro ser? Es por eso que lo que Pablo quiere decir es que detrás de esas personas que promulgan falsas doctrinas, hay todo un plan de engaño, de mentira, que manejan en sí mismos seres espirituales con la finalidad de engañar, de estorbar, de confundir. La palabra lucha en el griego es la palabra paleo, que habla de un combate mano a mano como el boxeo. Es algo cuerpo a cuerpo, de frente, ¿no? Es un combate cercano. Y se refiere a que la lucha no se limita en el cielo o en el universo, ¿no? Como si estos seres espirituales de los que nos habla Efesios estuvieran tirándonos rayos desde lejos, ¿no? No, es una lucha que tiene una representación arriba, pero se libra a nivel humano. Me explico. Este hecho lo vemos desde Génesis capítulo 3. Vemos a Satanás disfrazado de ángel de luz. Lo explico mejor. Satanás se disfraza de uno de los animales del paraíso.
algo que parecía muy familiar para Eva, él se ocupó para engañar a Eva. Algo muy común. En medio de un jardín lleno de animales, él vino en forma de algo que para ellos fuera familiar. Y vemos cómo se acerca a Eva, y la lucha no fue como muchos lo creen hoy, ¿no? Que es de espantar, de asustar. No, él no causó ningún impacto negativo en Eva. Al contrario, él pudo acercarse y él por medio de argumentos quiso convencer y convenció a Eva. Le vendió una mentira y lo que provocó fue que Eva ignorara la palabra de Dios. Que ella hiciera caso a una mentira que generaría apartar al hombre de Dios. Hoy en día Satanás hace la misma cosa. Él quiere que quitemos nuestra mirada de la palabra y nos enfoquemos en la experiencia que cada uno quiere tener. La idea de Satanás es que cada quien tenga su idea de Dios y nos despeguemos de la palabra de Dios. Satanás quiere que el mundo y los cristianos vivan el evangelio que sienten vivir, como ellos quieren sentir a Dios, de cómo ellos quieren obedecer a Dios, de cómo ellos quieren seguir a Dios, y esto es lo único, y el resultado de todo esto es apartar al hombre de Dios en sí mismo. Porque estar en una iglesia, ya sabemos, no nos hace cristianos. Hoy la iglesia se ha entretenido y hemos dejado de mirar la cruz. Hay iglesias incluso, todo este sistema de la prosperidad, que enseñan y creen que con dinero ellos pueden obtener la gracia de Dios, los favores de Dios. Y la iglesia está llamada a estudiar la palabra de Dios. Los creyentes hoy leen más libros cristianos que la misma Biblia. Y leen libros que dicen tener los métodos y formas de cómo hacer guerra espiritual. Y lo único que estamos haciendo es lo mismo que el principio, lo mismo que hizo Eva, comprando una mentira que Satanás nos ha vendido y nos hemos apartado de la verdad. En estos tiempos modernos se han filtrado en la iglesia doctrinas falsas y peligrosas que han desarrollado una compleja doctrina sobre la guerra espiritual, e incluso que va más allá de lo que Dios ha revelado en su palabra. Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo de no ir más allá de lo que está escrito. Vamos a Primera carta a los Corintios capítulo 4, versículo 6. Primera de Corintios 4, 6. Dice así: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. La Biblia en lenguaje sencillo dice: hablé de Apolos y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que no hay que hacer ni decir más de lo que dice la Biblia. Así que no anden presumiendo que un hijo de Dios es mejor que otro. Ahora, explicando este texto, en los primeros pocos versículos de este capítulo, Pablo habló de los apóstoles como siervos y administradores. Él no quiere decir que esto sea una forma literal, sino figurativa, para que los cristianos de Corinto, los corintios, pudieran aprender una manera más apropiada en cómo ver a los apóstoles. Por eso Pablo espera que con su escrito ayude a los cristianos de Corinto a aprender a mantener su pensamiento o su manera de pensar bíblicamente. No usar estándares más allá de la palabra de Dios, en este caso para juzgar a él o a los otros apóstoles. Y este sin duda debería ser un estándar general en los cristianos, ¿no? En un sentido más amplio, es una lección importante no pensar más de lo que está escrito. Por eso debemos tomar cada paso nuestro de las Escrituras. Entender que lo que está escrito es lo que debemos de aplicar, vivir, entender, comprender e indagar. Antes, algo era considerado bíblico si venía en la Biblia. O sea, si estaba en la Biblia, era bíblico. Hoy la gente dice cosas que no son bíblicas si no se puede encontrar un versículo que lo condene específicamente. ¿Se entiende? Me explico. Hay malas interpretaciones de textos que literalmente pueden decir una cosa
Y hay ideologías que ni siquiera están en la Biblia, pero se consideran doctrinas bíblicas. Pero al estudiarlas detenidamente y darnos cuenta que tienen un sentido y una dirección concreta, es un deber entonces de cada creyente el pensar bíblicamente. Esto quiere decir algo que te lleve a estudiar, no solo creer lo que tú crees o otros te dicen que dice el texto. Es más, yo he conocido cristianos que toman una frase de un texto, lo cambian y lo mueven a su antojo. Por eso, esto es pensar más de lo que está escrito. Considerar algo que está escrito, y al no encontrar un versículo que lo contradiga, alguien lo puede considerar bueno. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. Muchos falsos maestros han ido más allá de lo escrito y han enseñado a las iglesias que nosotros los creyentes debemos de tomar un rol activo atacando a Satanás. ¿Se han escuchado eso? Es como que nosotros tenemos el poder y la autoridad para atacar a Satanás, un rol activo. Y esto se hace desde las iglesias gritando a los aires, atando al diablo, atando a sus demonios. Y existen tantos niveles de esta falsa doctrina que algunas iglesias enseñan un poco y otras enseñan todo el paquete, ¿verdad? Enseñan todo lo que ellos consideran y creen de esta falsa doctrina. Por ejemplo, muchas iglesias escuchan o observan estas prácticas de otros creyentes y comienzan inocentemente a imitar estas conductas pensando que son bíblicas. Algunas de estas falsas enseñanzas, por ejemplo, dicen que detrás de las enfermedades se encuentran demonios. Y ahí yo he visto personas reprendiendo al espíritu de enfermedad, al espíritu de cáncer, al espíritu de sida, al espíritu de resfrío, al espíritu de tumor, etc. Cientos de demonios y espíritus. También enseñan que detrás de hábitos pecaminosos se encuentran demonios. Así reprenden al espíritu de alcoholismo, al espíritu de lascivia, de rebelión, de fornicación, de adulterio. En muchas iglesias donde se enseña el falso evangelio de la prosperidad financiera, enseñan que detrás de la pobreza hay demonios. Y así gritan y atan y echan fuera al espíritu de la pobreza. Yo he visto iglesias que pisan billetes, hacen sus cultos y ponen billetes en el altar, ¿no? Donde supuestamente también son billetes para dar ahí a su iglesia. Y van y pisan, todo lo que pisares será vuestro. Es una interpretación bastante burda, ¿verdad? Y simplona de lo que el texto dice, ¿no? Entonces, y en ese ejemplo a lo que yo quiero llegar es que la iglesia hoy busca lo que quiere. Alguien que pisa billetes, ¿cuál es el anhelo? Todo lo que pisares será vuestro. ¿Cuál es el anhelo de su corazón, su motivación? Lo que está pisando, ¿verdad? Eso es lo que anhela, lo que más quiere en su vida son esos billetes que pisa. Por eso hace estos actos tan extraños, ¿no? Y así mismo, en esto de la falsa guerra espiritual, es de lo que muchos se toman para mostrar en realidad lo que ellos quieren, desean, que es a la larga llevar o tener a la iglesia en una condición tan engañada que todo lo que la gente diga o haga, las personas que están sentadas lo creen. Es verdad que en la Escritura vemos que Jesús reprendió a demonios. Lo importante es saber qué es reprender y cómo aplicar esto. En la Biblia vemos a algunos demonios que causaban enfermedades en sus víctimas poseídas. Sin embargo, los casos de enfermedades en la Biblia causadas por opresión demoníaca son la excepción, como por ejemplo el caso que veremos ahora, Mateo 17:14. Búsquelo. Mateo 17:14. Dice así: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano
desde aquella hora. La palabra reprender en el griego es la palabra epitimao, que quiere decir dar una orden, increpar, mandar. No es una lucha, ¿se entiende? No está hablando ahí de una plática, no está hablando de una conversación. No está hablando, es que te digo, no. Está diciéndole adiós. Es una orden. Eso es reprender. En este caso, ¿no? Epitimao, en el griego. Porque hay también otra traducción de una palabra griego de reprender, que es exponer, sacar a la luz. Que tiene un poco relación con esto, pero esta palabra en sí mismo es dar una orden, increpar, mandar. Dice el 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y esto es interesante. Nosotros demostramos nuestra fe en nuestra dependencia en Dios por medio de la oración y ayuno. O sea, la oración y ayuno demuestra nuestra ocupación y dependencia en Jesús. Pon atención. No oramos y ayunamos para que los demonios salgan. Oramos y ayunamos porque dependemos de Dios. ¿Se entiende? Porque necesitamos de Dios, porque amamos a Dios, porque servimos a Dios, porque Él es todo para nosotros. Esa es la causa de nuestra oración y ayuno. Por eso, de este texto aprendemos mucho sobre esto, porque vemos que los discípulos en ocasiones anteriores sí habían echado fuera demonios, ¿no? Eso lo podemos ver en Lucas 10:17. Sin embargo, aquí no lo habían podido sanar, no habían podido echar fuera el demonio. Y vemos en Efesios 6, ¿verdad? Que hay distintos tipos. Nos mostró en un aspecto espiritual que hay distintos tipos de demonios. Y evidentemente hay demonios más fuertes que otros, ¿no? Más necios, más resistentes. Ahora, ya que Jesús les había dado autoridad a los discípulos para echar fuera demonios anteriormente, aparentemente este demonio era más difícil que los otros. Ahora, ¿por qué fallaron los discípulos? Bueno, esta falla en realidad fue buena para ellos porque les enseñó. ¿Qué les enseñó? Primero, que el ministerio y la labor que Jesús les encomendó no era una rutina mecánica, como muchos piensan. Les enseñó a no entrar en esta rutina del ministerio mecánico de hacer lo que hay que hacer y que estaba todo listo. No. Les mostró que ellos necesitaban cada día más de Dios, más del Señor, de depender más de Él, de que no habían métodos, no hay tecnologías, no hay pociones, no hay maneras constantes de hacer algo. Siempre todo es nuevo y yo debo de depender de Dios cada día. Eso es lo primero que les enseña. Que el ministerio no es mecánico. Para nada, en lo absoluto. Hay que depender cada día más de Dios. Y veremos altos y bajos, momentos difíciles, momentos más simples. Veremos momentos de tensión y de paz. Pero el ministerio no puede ser mecánico. Segundo, les mostró la gran superioridad de Jesús. Jesús no era igual que ellos. Sin lugar a dudas. Tercero, les enseñó a desear y a anhelar la presencia de Jesús. Estar más llenos de Dios, más llenos de Él. Y cuarto, les enseñó a que cuando algo falla, lo primero que debemos hacer es venir a Jesús. Venir a los pies del Señor. Venir a sus plantas y decir, Señor, aquí estoy. No sé qué pasó, pero aquí estoy. Por eso, debemos entender que la Biblia muestra claramente que la mayoría de las enfermedades son solo eso, enfermedades. Ahora, sin duda, son el resultado del pecado de Adán y Eva. Las consecuencias del pecado sumaron padecimientos del cuerpo, de las cuales si estudiamos bíblicamente vemos que Pablo, Timoteo, Trófimo, Epafrodito y la misma suegra
de Pedro vemos algunos registros que sufrieron enfermedad, las cuales no eran demonios. Es más, Pablo, cuando padeció enfermedad, él simplemente tomaba sus medicinas. Asimismo, Timoteo, es más, Pablo le recomienda a Timoteo, ¿no?, tomar cierta medicina en algún momento por sus padecimientos. Por otro lado, en cuanto a la enseñanza de demonios de pecado, muchos creyentes que batallan con pecados recurrentes en su vida le echan la culpa a los demonios, en lugar de tomar responsabilidad por sus decisiones pecaminosas. En lugar de renunciar al pecado y comenzar a desarrollar hábitos de santidad en sus vidas, es más fácil echarle la culpa al diablo. Pero muchos hábitos, muchos pecados habituales en los creyentes, debemos de ser absolutamente honestos y decir que somos débiles. Somos débiles y fallamos. Necesitamos a Dios, necesitamos más de Él, que Él nos llene de su gracia, nos capacite, aumente nuestra fe. Otra falsa enseñanza de este reciente movimiento es que existen algunos demonios específicos asignados por Satanás a regiones geográficas. Y hasta nosotros hemos visto manuales publicados, ¿no?, con nombres de demonios sobre cada zona, ¿no? Y la primera pregunta que se nos viene es: ¿de dónde sacaron esta información? Porque la Biblia no enseña nada al respecto. Y yo he visto pastores y líderes reprendiendo al demonio sobre cierta ciudad o lugar específico. Reprenden al demonio sobre la ciudad de Santiago, sobre Venezuela, sobre Guatemala, sobre Estados Unidos y etc. Pero la Biblia nos dice absolutamente nada sobre esta práctica. Existe tan solo una pequeña referencia que no es clara en el libro de Daniel, capítulo 10, que habla de 3 personajes: el príncipe de Persia, Miguel y el príncipe de Grecia. O sea, estos 3 personajes, 2 versículos sobre los cuales los falsos maestros han creado una doctrina. Ahora, una regla importante de la sana interpretación bíblica es nunca basar una doctrina sobre un pasaje aislado en la Biblia que no sea claro. En estos pasajes, en Daniel 10, versículos 13 y 20, dice lo siguiente: durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso. Así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Luego se le dice a Daniel: debo volver a pelear contra el príncipe de Persia y cuando termine de luchar con él hará su aparición el príncipe de Grecia. Eso es todo lo que hay. Ahora, si Satanás ha llegado a asignar demonios sobre zonas geográficas, es algo que no es claro en la Escritura. Lo que sí es claro es que quien luchó contra este príncipe de Persia y luego contra el de Grecia fue el arcángel Miguel, no Daniel. Lo que también es muy claro es que si hubiera demonios asignados por Satanás en zonas geográficas, es algo que no se nos ha revelado y que mucho menos se nos manda a hacer guerra contra ellos, atando demonios o expulsándolos. Por eso personas como Peter Wagner o Neil T. Anderson, en su libro Rompiendo las Cadenas, con su enseñanza de maldiciones generacionales, han enseñado conceptos de guerra espiritual que van más allá de lo que enseña la Escritura. Y como veíamos la semana pasada, la peor influencia de falsa doctrina sobre muchas iglesias ha sido Rebecca Brown, con su famosa serie de libros de guerra espiritual, Él vino a dar libertad a los cautivos. Y tiene otros títulos subsecuentes, ¿no?, en el cual su historia central resultó, como lo vimos, ser una mentira. Era un fraude que millones de cristianos incautos creyeron. Lo peor es que, a pesar de que esto salió a la luz, hoy muchos practican las técnicas de esta engañadora persona y lo que hacen es que las iglesias están practicando y están usando estas técnicas o métodos que son antibíblicos. Ahora, hay 2 posiciones incorrectas en la guerra espiritual. Y es lo que yo les decía al principio. Existen 2 extremos que los creyentes debemos de evitar en cuanto a Satanás y la guerra espiritual. Hasta aquí lo estoy
explicando como guerra espiritual de modo general, pero al final vamos a llegar a una conclusión, ¿ok? Entonces vamos a ver los dos extremos. El primero, 2 Corintios 2, 10 y 11. 2 Corintios 2, 10 y 11 dice así. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo primero, no debemos ignorar sus maquinaciones. Debemos aprender lo que la Biblia nos dice de cómo pelear esta guerra. Por ejemplo, en este pasaje de 2 Corintios, Pablo nos dice que una de las manifestaciones de la guerra espiritual es Satanás sembrando discordia y falta de perdón en la iglesia, sembrando problemas en las relaciones entre los creyentes. Por eso la Biblia nos da muchas instrucciones en cuanto a buscar la paz y la reconciliación. Este pasaje no habla necesariamente de luchas sobrenaturales. Y segundo error, segundo problema, no nos obsesionemos con Satanás. Por eso el otro extremo de la guerra espiritual que debemos de evitar es obsesionarnos con luchas sobrenaturales con Satanás. Hay iglesias que han caído presa de esta trampa al grado de ver demonios en todo. Y lo que ocurre con esto es que este pensamiento les roba el enfocarse en la verdadera guerra espiritual, que es arrebatar almas del infierno por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y que estas personas vivan la santificación equipándoles en la palabra de Dios. Por eso muchos cometen el error de hacer la lucha basada en el temor a Satanás, en lugar de enfocarnos en Dios, quien tiene todo bajo su control, incluido Satanás, los demonios. Quien realmente reina es Dios. Por eso en Job, en los capítulos 1 y 2, que nosotros estudiamos el libro sistemáticamente, observamos que Satanás está bajo total control de Dios. O sea, lo que quería hacer Satanás no era matar a los hijos de Job. No era quitarle sus cosas. Lo que realmente quería Satanás es que Job renegara de Dios. Que Job maldijera a Dios. Eso es lo que él quería lograr. Y la historia nos muestra que Job exaltó a Dios, honró a Dios, bendijo a Dios, adoró a Dios. Vemos entonces en estos capítulos que Satanás está en completo control de Dios. Fíjate, y estamos hablando del Antiguo Testamento. En Santiago 2:19 aprendemos que los demonios tiemblan ante Dios. Ellos creen, ellos saben que Jesús existe, saben que el Padre existe, que el Espíritu Santo, ellos saben que Dios en su totalidad existe, y dice que ellos creen y tiemblan. Tiemblan. Wow. Pero no tienen fe de salvación, están condenados. Ahora, es importante reconocer, y que tu hermano tengas esto claro, Satanás es un ser creado que no está al tú por tú con Dios en una lucha. Eso es una falsa ideología del mundo. Es más, de mucha gente que a lo mejor no es cristiana, hay otros que tienen cierto acercamiento con el cristianismo, y de muchos cristianos también. Que Dios y Satanás están al tú por tú en una batalla constante. No, hermanos, eso es un error. Satanás no puede ir más allá de lo que Dios le permite. El reino de Satanás ya ha sido juzgado por Dios. Y en la cruz, por medio de su muerte sustitutoria, Cristo venció a Satanás en el dominio que tenía sobre el hombre pecador. Colosenses 2:10, búsquelo por favor. Colosenses 2:10. Dice así: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad, sobre ellos. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo,
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos dice? Todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, aquí quiero aclarar algo. Cristo, al morir, estableció un camino a la salvación, la cual el hombre había perdido en el Edén. Ahora Cristo restableció por medio de su muerte, de su sangre y resurrección, un camino de salvación, de redención y vida eterna para el hombre. Mis hermanos, esta no era una lucha de quién ganaba ni quién perdía. Incluso, como les decía, en el libro de Job es claro cómo Satanás está bajo el poder de Dios desde siempre. Es simplemente que Cristo, por medio de su sangre derramada, pagó el precio de nuestra redención. Y aquí está el error más grande de la iglesia actual. El precio que pagó Jesús no fue un precio que estableció Satanás. Ese es un error. No lo estableció Satanás. ¿Sabes qué lo estableció? Dios. El precio de nuestra redención lo estableció Dios. Y el precio que Cristo pagó para que tú y yo pudiéramos entrar ante el trono de la gracia fue el precio que Dios estableció. Desde el principio, la muerte de un inocente por los culpables, de un santo por los pecadores. La única manera de que el hombre fuera redimido era por medio de alguien que muriera y ofreciera su vida en expiación por los pecados de los pecadores. Así se estableció desde el principio de la humanidad. Dios lo estableció así. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién pagó ese precio? El Hijo de Dios, Jesús nuestro Señor. Por eso esto no es el precio que puso Satanás para que nosotros fuéramos libres. Hermanos, no cometas ese error. Satanás no tiene autoridad en lo absoluto. Todo lo que Satanás puede hacer está bajo la soberanía de Dios. Gloria a Dios por eso. Eso debería de alegrarnos, debería de hacernos ponernos de pie y dar gracias a Dios. Ahora, yo siempre me hacía una pregunta lógica cuando era joven e ignorante en la palabra de Dios. Yo decía, ¿cómo la iglesia habla tanto de esta guerra, de esta lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios? ¿Cómo pueden poner dos reinos al tú por tú si son seres eternos e inmortales? ¿Quién gana? Y yo estaba ahí con mi duda. ¿Cómo y por qué pelearían? Yo decía, si primero no mueren. No mueren. Porque a veces así consideramos esta guerra, ¿no? Celestial, como que no mueren. Son eternos todos. Ningún ejército de los bandos va disminuyendo. Son seres eternos. Y además entender, si Dios es sobre todo y en todo, no significa que ellos pueden llegar a ganarle a Dios en lo absoluto. En lo absoluto. Simplemente debemos de entender lo siguiente. Todo cristiano debe de aprender a sujetarse a Dios. Es por eso que ahora los quiero llevar a lo concreto. A lo concreto. ¿Cómo peleamos esta lucha que tenemos contra Satanás? Lo que leíamos en Efesios 6, 10. Y existe la palabra profética más segura a la que debemos estar atentos. Diversos pasajes explícitos nos hablan sobre cómo pelear la guerra espiritual que muchos hoy denominan. Y la Biblia es el lugar donde encontramos esta respuesta. Efesios 6, 10. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como ya saben esto, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir. Esta palabra en el griego es ansistemi, que quiere decir pararse en contra, contradecir. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate, no está hablando de una batalla, de una pelea, está hablando de simplemente resistir. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjate, nos vestimos de la armadura, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, ceñidos con el cinto de la verdad. ¡Wow! Es importante notar que la lucha no es una lucha que se pelea contra Satanás, ni gritándole, ni atándolo o proclamando libertad, sino es una lucha que se pelea sometiéndonos a Dios y resistiendo los ataques del diablo. No atacando al diablo, resistiendo al diablo, sometiéndome a Dios. Por eso hay versículos que aclaran mucho más la verdad de la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Wow. Efesios 6:14. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Juan 8:31-32 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso nos dice Jesús. Por eso hoy se enseña mucho de guerra espiritual, las librerías están llenas de libros de este tema y existen muchas, yo he visto muchas conferencias, pero ¿es verdad todo lo que se enseña? ¿Es bíblico? Y ahí está el problema. Todas las falsas doctrinas citan la Biblia para apoyar sus falsas doctrinas, pero fuera de contexto los textos. Todo es una simple excusa. Y este es el caso de los pasajes utilizados para enseñar que debemos de atar demonios. Hoy se escucha en muchísimas iglesias los gritos de atar a Satanás en el nombre de Jesús. Por eso, entenderlo bíblicamente, nos damos cuenta que son simplemente doctrinas de hombres. Estableciendo un cimiento. ¿Cuál fue la táctica espiritual utilizada por Cristo al respecto? Vamos a Mateo 4. Mateo 4. Y vamos a ver cómo enfrentó Jesús al diablo al ser tentado. Mateo 4:1. Observamos cómo Jesús luchó espiritualmente contra el diablo. Esta sí es una guerra espiritual. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Fíjate, ¿en qué momento vino el tentador? Satanás. En el momento cuando él, ya su humanidad se rindió y estaba en un momento donde el cuerpo, su humanidad, llegó al límite. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Está diciéndole, mira, haz un milagro, tú puedes. Si eres el hijo de Dios, pues, ¿por qué tienes hambre? Hazme un milagrito. Mira, así aprovechamos dos cosas. Tú comes y me muestras que eres el hijo de Dios.
sale a la luz tu divinidad y comes y sacias tu hambre. Entonces fíjate, el diablo ocupa el momento difícil de Jesús hombre, que estaba en un extremo, en un límite, y ¿qué hace él? Primero pone en duda su divinidad. Jesús no tenía nada que perder al respecto. Pero lo segundo dice, tú tienes el poder, si eres el Hijo de Dios, entonces tienes el poder para saciar tu hambre. Esa piedra tú la puedes convertir en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, Jesús le dice, yo tengo hambre, pero esa no es mi mayor necesidad. El ser humano tiene una necesidad aún mayor, dice Jesús. Wow. Podemos nosotros hoy también tener necesidades. Pero fíjate, nuestra mente puede ser atacada del mismo modo, ¿no? Oye, si tú eres el Hijo de Dios, pues dile al Señor, reclámale. Dile, si tú eres su hijo, ¿por qué? ¿Por qué no te da lo que quieres, lo que necesitas? Fíjate la respuesta de Jesús. Mira, yo hay cosas que necesito, pero necesito más de Dios. Wow. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Ya hemos estudiado que esto fue verdad en su mente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, Satanás usando la Biblia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Citando un texto, ¿verdad? Del Salmo 91. Jesús le dijo, escrito está también. Fíjate, aquí no empezó a decirle nada. No. Jesús dice, mira, escrito está también. Tú me estás hablando de la Biblia, pero estás torciendo la Biblia. Estás torciendo lo que mi Padre dijo. Estás torciendo lo que el Espíritu ha revelado a los hombres. Escrito está también. Yo voy a ordenar lo que la Biblia dice. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dan cuenta que es una lucha de argumentos? 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¡Wow! ¿Cuál fue la táctica espiritual de Jesús? Jesús se apartó 40 días. Estaba en una búsqueda, ¿no? Se apartó para ponerse bajo la voluntad del Padre. Estaba en oración, estaba en ayuno, tenía una disciplina en su vida, se negó a sí mismo, cediendo a los deseos de su hambre incluso, de su carne. Él resistió al diablo. ¿Se dan cuenta? Vino el diablo, él se vistió de la armadura de Dios, creyendo en todo lo que Dios estaba haciendo, siendo él 100% hombre y 100% Dios. ¿El diablo sabía que era el Hijo de Dios? ¡Claro! Pero él quería atacar su humanidad, no su divinidad. Su humanidad. ¿Y Jesús cómo venció? Utilizando la palabra de Dios guardada en su corazón. Por eso, la receta de Dios, para que usted lo entienda de algún modo, y yo lo estoy tratando de explicar, pero la receta de Dios para la verdadera guerra espiritual es lo que la palabra de Dios dice. Fíjese, 1 de Pedro 5, 8. Vamos a ver algunos pasajes relevantes al respecto. 1 de Pedro 5, 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién quiere devorar? A cristianos. Dice, al cual resistir, como dice, firmes en la fe. No está diciendo peleando con él, echándolo ni gritándole, no, dice, al cual, ¿cómo resistimos estando como? Firmes en la fe, con una clara convicción. Por eso vigilamos y cuidamos de no caer en sus tentaciones, en sus tretas. Le resistimos firmes en la fe.
Él no nos puede hacer daño. Dios está en pleno control de todo. Si estamos con Él, estamos seguros. Y Satanás lo sabe. Por eso nos quiere mentir, engañar. Efesios 4:27 dice, no deis lugar al diablo. En el capítulo 4 de Efesios nos habla de no darle lugar al diablo. Y nos dice de qué manera hacerlo. Yo les invito a que busquen en Efesios 4 y les quiero mostrar, cómo este texto, no deis lugar al diablo, está dentro de un montón de versículos que nos explica cómo vivir el Evangelio. Y que viviendo el Evangelio no damos lugar al diablo. Efesios 4:17. Búsquelo, por favor. Fíjense que el subtítulo dice la nueva vida en Cristo. 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Fíjense, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Es por un corazón duro que están ajenos de la vida de Dios. Porque prefieren ellos apegarse a sus ideologías. Y ese corazón duro que tienen se ha endurecido por lo mismo, porque no está la palabra de Dios en ellos. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, fíjense, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Se dan cuenta? 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Antes robaba, ahora con sus manos da de lo que él mismo gana. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí incluye a los hermanitos que dicen que son honestos, que ofenden, maltratan, que se burlan y que hacen mofa de las personas. 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Se acuerdan que esto de contristar los domingos lo estamos viendo? Es cuando Dios nos dirige a hacer algo y no lo hacemos. Es cuando el Señor nos habla y lo ignoramos. Él se entristece porque está en nosotros, pero no hacemos lo que Él nos dirige a hacer. 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¡Wow! Leemos el capítulo 4 de Efesios y habla de las características que le cierran la puerta a Satanás de nuestra vida, de nuestros hogares, sometiéndonos a Dios y viviendo su palabra. Por eso, no darle cabida con nuestro pecado o pensamientos, acciones, con todas las características que acá nos muestra. Al no darle cabida, Él no tiene nada en nosotros. Al contrario, nos estamos sometiendo a Dios, viviendo su palabra, anhelando más de Él, buscando más de Él y queriendo que Él sea el todo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso la clave de la lucha es someterse pues a Dios. No es pelear con el diablo, es someterse a Dios. Después resistimos al diablo. Así como Jesús lo hizo en sus tentaciones, con argumentos, con su palabra, la palabra de Dios. Estar firmes, vestidos con la armadura de Dios.
El yelmo de la salvación, mi seguridad plena en que Dios me salvó. El escudo de la fe, no teniendo dudas de que el Señor es Dios por sobre todo y en todos. El cinturón de la verdad. El calzado del evangelio. La espada que es la palabra. El yelmo de la salvación. Bueno, ya lo había dicho, ¿verdad? ¡Wow! Esas convicciones profundas de que Dios es tan grande y su gracia es tan inmensa que mi devoción, mi amor, mi fe, mi esperanza y mi temor son de Él. Resistiendo como Jesús lo hizo en sus tentaciones. ¿Y cuál es el resultado? Él huirá. No tiene nada que hacer aquí. Vamos a Judas. Tiene un solo capítulo. Así que Judas capítulo 1, 8 y 9. Esos versículos. Dice así. Estos soñadores rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Eso es lo que el cristiano hace cuando se enfrenta ante lo demoníaco, ante lo opuesto a Dios. Es anteponer a Jesús. Es dar una orden. Dice el texto que no se atrevió a proferir juicio ni maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se puso a platicar con el demonio, no se puso a entrevistarlo ni a maldecirlo, solo le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te saca de aquí. Jesús está en control de todo. Wow. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25. 2 de Timoteo 2, 25. Y nos da una fuerte y clara instrucción sobre qué hacer con alguien que se encuentra bajo la influencia de Satanás. Muchos van a decir que debemos de atar al espíritu diabólico, que gritemos orando, atando a Satanás o al demonio de pecado en particular. Pero Pablo nos da la dirección, 2 de Timoteo 2, 25. Dice que el siervo de Dios con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Wow, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Siempre la clave es someternos a Dios en obediencia a su palabra, resistiendo, no cediendo a las artimañas del diablo. Por eso la clave en la vida cristiana desde el inicio es el discipulado bíblico. Y como resultado del discipulado bíblico debe ser la santidad del creyente. Yo conozco la vida de Dios que quiere para mí su voluntad, su palabra, y ¿qué hago yo ahora? Me someto a su palabra. Por eso cualquier espíritu contrario se va solo cuando una persona es libre por medio de Dios, de su espíritu y de su palabra. Por eso este pasaje nos muestra que la clave es corregir utilizando la palabra de Dios, para que la gente escape del lazo del diablo. Es lo que Pablo hizo en Éfeso. Él se quedó ahí enseñando durante 3 años la palabra de Dios. Eso es apasionante. El entender esto de que Dios está sobre todo, de que mi devoción debe estar para con Él, y de que hay muchas historias y muchos pensamientos y muchas ideas en el Evangelio que no son bíblicas, en el cristianismo que no son bíblicas, nos hace hacer un alto en nuestra vida cristiana. Un alto, un profundo alto. Y decir, Señor, yo hoy debo de establecer en mi corazón que quien está por sobre todo eres tú. Y eso nos va a permitir vivir en paz, sabiendo de que Dios está en control de todo. Él está en control de todo. Por eso, ¿cómo podemos concluir esta clase o esta enseñanza?
Concluimos pues que hay que distinguir entre la guerra espiritual bíblica y la guerra espiritual que sale de todos los parámetros bíblicos. La guerra espiritual, por si tú no lo entiendes de algún modo, Dios la ganó. Por siempre, desde siempre. Dios no se va a enfrentar a nadie. Jesús no se enfrentó a nadie. Dios es Dios por sobre todo y siempre lo ha sido y siempre lo será. No hay nada que pelear. Todo el reino de Satanás está rendido a los pies de Cristo. No tiene autoridad sobre nada. Solo Dios le da parámetros de dónde y cómo actuar. Pero Satanás, ni nada, ni nadie está sobre nada. Cristo es sobre todos. Gloria a Dios por eso. Aleluya, ¿verdad? ¡Wow! Cristo está sobre todo y sobre todos. Por eso no hay ninguna guerra, hermanos. No hay ninguna guerra que tengamos que pelear nosotros. Se le denomina a esto lo de la guerra espiritual, y lo explica Efesios, por lo que hemos hablado ya durante una hora aproximadamente. Entender que sí hay un mundo espiritual en oposición a que nosotros podamos conocer de Dios. Eso es lo que Satanás quiere, que no conozcamos de Dios, que nos involucremos en el error y que dejemos nuestra fe, nuestra verdadera y sana fe. Dejemos de indagar en la palabra de Dios y nos pongamos a creer en las mentiras. Eso hizo con Eva, con Adán. Y eso es lo que quiere hacer con nosotros hoy. Por eso, hermanos, algunas de las falsas enseñanzas que algunas iglesias enseñan hoy sobre la guerra espiritual y que a lo mejor tú practicaste son: primero, que Dios nos manda a atacar a Satanás y a los demonios. Eso no es bíblico. Segundo, creer que detrás de las enfermedades hay demonios, o que detrás de la pobreza hay demonios, también es un error. Hay cristianos que creen que la depresión es causada por demonios. Ahora, en este caso puede ser causada por opresión espiritual, sin duda. Pero también hay una depresión por simple tristeza humana. Y hay algunos grados de depresión que son químicos en el cerebro. Y aunque la depresión puede dar lugar al diablo y debemos de fortalecernos en el Señor, tenemos que entender que eso tiene que establecerse bajo qué parámetros se está viviendo. Porque, como les decía, también hay una depresión clínica de desbalances químicos que deben ser tratados por doctores. Pero si nos vamos a la depresión en sí mismo, ¿cuál es el mayor temor de la depresión? O el mayor temor de esto de las crisis de pánico. ¿Cuál es el mayor temor? El mayor temor es morirse. Es que se acaba la vida. Pero fíjate, un cristiano, ¿cómo debe de luchar contra eso? Ahí hay una guerra espiritual, una lucha en tu interior. ¿Cómo debemos de luchar contra eso? Para mí, el morir es Cristo. Perdón, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Lo mejor que le puede pasar a un cristiano es que el Señor te llame. Entonces, la depresión o las crisis de pánico en ese contexto, ¿a qué nos lleva? A pensar que el Señor está en control, que si estoy pasando algo, que sea su bendita voluntad. Y voy a estar ahí firme, todos los días. Mi fe, mi esperanza, mi convicción están en que el Señor está en control. Y también hay otras creencias como que detrás de los pecados y hábitos pecaminosos hay demonios. Ya lo aclaramos todo eso, ¿verdad? Por eso hoy las enseñanzas sensacionalistas de la guerra espiritual entre los cristianos y el diablo están reemplazando las prácticas y doctrinas evangélicas históricas y bíblicas, las cuales siempre han subrayado la poderosa protección de Cristo sobre la vida del creyente. La derrota del diablo mediante la predicación del evangelio y la victoria del creyente debido a su crecimiento en la gracia de Dios y en la santificación personal. Como consecuencia, los cristianos siempre han enseñado que el cristiano
destruía el poder de Satanás cuando se sometía a Dios y resistía la tentación del diablo. Siempre en la historia se ha entendido que la guerra espiritual es una guerra moral. Y la armadura de Dios consistía en cualidades morales que el Espíritu Santo producía en la vida del creyente. Y que el cristiano sale victorioso sobre Satanás al permanecer fiel a Dios, a pesar de la opresión y la tentación. Por eso, mis hermanos, debemos entender esto bajo los parámetros reales de lo que la Biblia enseña. Por eso los peligros más trascendentes en los cristianos a través de esta falsa enseñanza de guerra espiritual es que primero muchos cristianos voltean su atención a Satanás y no a Dios. Quitan su mirada de Dios y ponen su mirada en Satanás. Hermanos, volteémonos, miremos al Señor. Miremos al Señor. Miremos al Señor. Segundo, inspira también esta falsa guerra espiritual. Inspira temor en el creyente en vez de tener confianza en Cristo. Porque lleva a los creyentes a participar de estos ministerios de liberación, para que estos ministerios los protejan de los demonios. O sea, es como una entidad que te protege de los demonios. Qué curioso, ¿no? Si es Cristo. Es Cristo. ¿Dónde está ese ministerio en la Biblia? No existe. Es Cristo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y tercero, fomenta una superstición también religiosa que distrae al cristiano de la proclamación del evangelio y del crecimiento personal. Tal vez el peligro principal que tiene es que recae en su metodología para descubrir la verdad, porque se coloca la experiencia por sobre las enseñanzas de la palabra de Dios. Y tal ensalzamiento de la experiencia subjetiva sobre la revelación escrita en la palabra de Dios es peligroso, porque lleva al pueblo cristiano a una epidemia de supersticiones, exageraciones y especulaciones doctrinales basadas en experiencias. Ya sabemos que la Biblia nunca dice que un cristiano puede ser la morada de un demonio. Y nunca enseña que hay problemas espirituales por lo cual el cristiano debe de someterse a un exorcismo cristiano. Todo cristiano que ha nacido genuinamente de nuevo puede descansar con confianza en la victoria que Cristo ganó en la cruz sobre las fuerzas demoníacas. Por eso debemos de confiar en las provisiones y los recursos que Dios nos ha dado, que están en su palabra y la llenura de su espíritu, para que podamos ganar en nuestra guerra y tengamos victoria sobre el mundo, sobre nuestra carne y sobre nuestro enemigo. Mis hermanos, resumiendo la clase de hoy, la vida cristiana que Cristo ofrece es una vida abundante. Y si tú consideras que en algún momento ha existido alguna guerra, Cristo la ganó. Cristo la ganó. Ya no hay que conocer quién ganará. Cristo ganó, Él venció, y desde siempre, por la eternidad, Dios está sobre todo. Por eso lo que nosotros debemos de entender es que debemos de someternos a Dios y resistir las tentaciones del diablo. Vestirnos de toda la armadura de Dios y aprender de Cristo, que resistió a Satanás, sometiéndose en obediencia al Padre y haciendo uso de la palabra de Dios. Él es nuestro guardador. Él es nuestro Señor. Él es todo, está sobre todo. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Conocer más de Dios, buscar más de Dios, someternos más a Dios, y eso nos fortalecerá para resistir con argumentos y de pie todo lo que Satanás pueda hacer. E incluso todo eso es bajo la soberanía de Dios. Mis hermanos, no tan solo estamos del lado del vencedor, que es la verdad, sino que también estamos del lado de Dios, quien está sobre todo. Entendiendo ese término,
vivimos y vivamos en paz, confiando y descansando en nuestro gran Señor. Oramos, ¿qué les parece? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permite entender, saber, comprender que tú estás sobre todo, Señor. Que tú eres tan grande, y que tu palabra nos aclara tantas dudas que a veces tenemos. Simplemente son dudas porque hemos visto en nuestra historia cristiana tantas historias. Hemos oído, Señor, tantas cosas. Pero hoy te damos gracias, porque por medio de tu palabra nos damos cuenta de una gran realidad. Si hay un mundo espiritual en oposición, lo sabemos, Señor. Pero también sabemos de que ese mundo espiritual no tiene más poder que tú en lo absoluto. Al contrario, está bajo tu control, tu soberanía. Y eso es increíble, Señor. Es increíble que todo lo que vivamos y experimentemos es lo que tú permites para con nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, y queremos someternos más a ti, conocerte más a ti, saber más de ti, Señor. Por eso te agradecemos con todo el corazón, porque podemos descansar en ti y estar confiados de que tú, Señor, nuestro gran Dios, está en control absoluto de nuestra vida, de lo que vivimos, experimentamos. Y que cada vez que se presenten decisiones o problemas, adversidades, que tengan relación incluso con lo espiritual, queremos someternos más a ti, Señor. Cada día más. Te damos gracias con todo nuestro corazón por tu enorme amor, tu misericordia, y por tu Espíritu Santo que nos ministra y nos da paz, sabiendo que tu palabra es verdad, Señor, y podemos vivir tranquilos y confiados en ti todos los días de nuestra vida, sabiendo que hay una lucha, que hay una guerra en nuestro interior de argumentos, que Satanás, Señor, no ignoramos sus maquinaciones, como dice tu palabra, y que queremos estar firmes, Señor, resistiendo, Señor, y no decayendo en nuestra fe, no cambiando la verdad de tu palabra por la mentira de los hombres, y menos, Señor, descuidando nuestra vida espiritual. Ayúdanos y perdónanos, Señor, si en algún momento creíamos tantas cosas, pero por medio de tu palabra podemos tener claridad en tu verdad. Te amamos, bendecimos tu santo nombre, a través de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ha sido un gusto. Dentro de 1 o 2 semanas, ya terminando el curso, no sé cuántas semanas nos queden, pero voy a dar, entre 1 o 2 semanas, voy a dar un espacio para las preguntas que ustedes me han mandado. Así que cuando llegue esa clase, voy a dar un tiempo al principio y voy a responder a las preguntas que ustedes tenían. Así que para que no crean que las olvidé, al contrario, las preguntas que me han enviado las voy a contestar con todo gusto, y vamos a aclarar esos puntos que ustedes tienen ciertas dudas. Bueno, Dios los bendiga. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes hoy acá nuevamente. Seguiremos estudiando de la palabra de Dios. Anímese, busquemos al Señor, congreguémonos fielmente, hagamos lo que el Señor ha determinado para nosotros este tiempo. Les amamos, les extrañamos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Adiós. Más alto que el mar, más alto que el cielo, eres el